Ceuta vive una de las jornadas más tensas y críticas de los últimos años. La ciudad autónoma se ha visto desbordada por una llegada masiva de personas desde Marruecos, en una situación que ha puesto al límite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha colapsado recursos y ha generado miedo, incertidumbre y una enorme presión en la frontera. La imagen es impactante. Miles de personas intentando acceder a territorio español por distintos puntos, agentes tratando de contener una situación que crecía por momentos, centros saturados, comercios cerrados, vecinos preocupados y reporteros obligados a refugiarse por seguridad. Y una frase resume la tensión del momento. Nos han pedido que nos marchemos por nuestra seguridad. Así lo contaba Natalia Autrán, reportera de Vamos a Ver, desde el entorno del CETI de Ceuta. Según su relato, los agentes les pidieron que permanecieran dentro del centro y que no se movieran de allí porque la situación era extremadamente tensa. La reportera describía un escenario de máxima preocupación, con miles de personas concentradas, gente en el suelo, personas heridas y una sensación clara de que ya no había espacio ni capacidad suficiente para atender a todos como se necesitaba. Y ahí está la clave de esta crisis, el desbordamiento. Porque no hablamos solo de una llegada puntual. Hablamos de una presión migratoria de dimensiones enormes, con recursos al límite, agentes trabajando bajo una tensión extraordinaria y una ciudad entera tratando de entender cómo responder a una situación que se agravaba hora tras hora. Ivonne Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol, fue muy duro al describir lo vivido sobre el terreno. Según explicó, la situación fue de máxima tensión y los agentes estuvieron absolutamente desbordados. Aseguró que no tenían capacidad suficiente para repeler lo ocurrido ni para mantener la seguridad en la ciudad. Y fue todavía más lejos al afirmar que, en algunos momentos, los policías prácticamente no podían ni garantizar su propia integridad física. Esa frase es demoledora. Porque cuando los propios agentes dicen que no pueden asegurar ni su seguridad, queda claro que la situación ha superado todos los márgenes normales de control. El portavoz de Jupol también denunció que el dispositivo disponible no era suficiente para una crisis de esta magnitud. Explicó que el sindicato ya llevaba días advirtiendo de que la ciudad estaba colapsada, que el CETI también se encontraba al límite y que habían solicitado más medios. Según su versión, los efectivos desplazados de la UIP, especialistas en control de orden público, eran poco más de 40, una cifra que consideró totalmente insuficiente para lo que estaba ocurriendo. Y lo peor estaba por llegar. Porque la crisis no solo tiene una dimensión de seguridad, también tiene una dimensión humanitaria. En el terreno había personas agotadas, heridas, menores, familias y ciudadanos atrapados en una situación de enorme vulnerabilidad. Las imágenes y los testimonios hablan de una ciudad sometida a una presión extrema, donde la atención, la seguridad y la protección se vuelven cada vez más difíciles. Por eso este tema es tan delicado. No se puede contar solo como una crisis policial. Tampoco se puede contar solo como una crisis política. También hay vidas humanas en juego. Personas que intentan cruzar, agentes que tratan de mantener el orden, vecinos que sienten miedo, instituciones que intentan reaccionar y una ciudad que se ve atrapada entre la frontera, la presión migratoria y la tensión diplomática. Según las primeras estimaciones recogidas por distintos medios, decenas de miles de personas habrían accedido desde Marruecos a Ceuta, muchas de ellas intentando alcanzar la playa a nado bordeando el espigón del Tarajal. La cifra es enorme y ha provocado una situación sin precedentes recientes. También se ha informado de varios fallecidos, lo que añade un componente todavía más dramático a la crisis. La ciudad ha quedado prácticamente paralizada en muchas zonas. Comercios, bares y kioscos cerrados. Actividad laboral alterada. Fiestas patronales suspendidas. Casetas desmontadas. Vecinos pendientes de las noticias. Y una sensación generalizada de estar viviendo una jornada histórica, pero por las razones más duras. Pedro Sánchez se ha desplazado a Ceuta para seguir la evolución de la crisis y mostrar el respaldo del gobierno a la ciudad autónoma. Su llegada también se produjo en medio de tensión, con protestas e insultos de algunos ciudadanos, reflejo del malestar que se vive en la ciudad. El gobierno ha definido lo ocurrido como una violación de la integridad territorial de España y ha reforzado el dispositivo con nuevos efectivos, unidades especializadas, medios marítimos, medios aéreos y un helicóptero. También se han movilizado recursos para identificación, documentación y gestión de la situación sobre el terreno. Pero la gran pregunta sigue sobre la mesa: ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Ivonne Domínguez ha vinculado lo ocurrido con una estrategia de presión desde Marruecos. Según su análisis, lo sucedido habría estado orquestado desde el país vecino y respondería a una voluntad de desestabilizar Ceuta y Melilla, recordando que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre ambas ciudades autónomas. Se trata de una acusación muy seria y, por eso,
debe contarse como lo que es, la interpretación del portavoz de Jupol. Pero el debate político está servido. Porque cada vez que Ceuta o Melilla viven una crisis migratoria de estas características, vuelve la misma discusión: la cooperación con Marruecos, la protección de las fronteras, el papel de la Unión Europea, los medios disponibles para policía y guardia civil, la situación de los menores, las devoluciones, la atención humanitaria y la presión sobre una ciudad pequeña que no puede absorber sola una crisis de esta magnitud. Y aquí aparece otro punto clave: los menores. Organizaciones de infancia han recordado la necesidad de proteger de forma inmediata a los menores migrantes, garantizar alojamiento adecuado, atención especializada y apoyo psicosocial. También han insistido en que no se pueden realizar repatriaciones colectivas de menores conforme a la normativa vigente. Ese detalle es fundamental porque muestra que esta crisis no se resuelve solo con más vallas, más agentes o más devoluciones. También requiere gestión legal, protección internacional, cooperación diplomática y una respuesta humanitaria seria. Ceuta se ha convertido en el epicentro de una tensión que va mucho más allá de sus calles. Lo ocurrido habla de frontera, habla de soberanía, habla de migración, habla de seguridad, habla de Marruecos, habla de España, habla de la Unión Europea, y habla también de la fragilidad de una ciudad que, en cuestión de horas, puede verse completamente desbordada. Las palabras de la reportera desde el CETI reflejan muy bien ese miedo: nos han pedido que nos marchemos por nuestra seguridad. No era una frase de alarma gratuita. Era el relato de alguien que estaba viendo sobre el terreno cómo la situación se volvía cada vez más difícil de controlar. Ahora mismo, la prioridad es doble: recuperar la seguridad en la ciudad y atender a las personas afectadas, especialmente a los más vulnerables. Pero después llegará la pregunta política: ¿se pudo evitar? ¿Había medios suficientes? ¿Se pidió ayuda a tiempo? ¿Está funcionando la cooperación con Marruecos? ¿Debe la Unión Europea implicarse más en la defensa y gestión de la frontera sur? Porque Ceuta no puede quedarse sola ante una crisis así. La ciudad ha vivido horas de tensión, miedo y presión extrema. Los agentes han trabajado al límite. Los vecinos han visto cómo su día a día quedaba paralizado. Las personas que intentaban cruzar han quedado atrapadas en una situación de enorme riesgo. Y el gobierno se enfrenta ahora a una crisis que mezcla seguridad, diplomacia, derechos humanos y presión política. La gran pregunta es inevitable: ¿estamos ante un episodio puntual o ante el inicio de una nueva crisis fronteriza entre España y Marruecos? De momento, Ceuta sigue en tensión. Y las imágenes de estas horas ya han dejado una cosa clara: cuando una frontera se desborda, no solo se pone a prueba a la policía, se pone a prueba a todo un país. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que debería hacer España ante una crisis como la que se está viviendo en Ceuta? ¿Más medios para policía y guardia civil? ¿Más presión diplomática a Marruecos? ¿Más implicación de Europa? ¿O una respuesta humanitaria más amplia para atender a las personas vulnerables? Déjamelo en comentarios con respeto, porque este tema no va solo de frontera. Va de seguridad, de política, de vidas humanas y de una ciudad que se ha visto completamente desbordada. Y si quieres seguir toda la actualidad de España, televisión, política y los temas que más están dando que hablar, suscríbete y activa la campanita, porque seguiremos pendientes de cualquier novedad.